¿Qué pasó con su hijo? En la Odisea de Homero, el hijo Telémaco no crece. Cuando su padre vuelta, él debería ser rey y estar casado, porque entonces se vivía muy menos tiempo que ahora. Y él era ya un niño cuando su padre se marchó a la guerra de Troya, y cuando él viene, él debería ser el rey de Ítaca, mas en la Odisea él permanece como en su minoridad y ayuda a su padre a recuperar el poder para sí mismo. Y eso es también problemático. Es interesante que si pensamos, por ejemplo, a un clásico moderno como Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, lo podemos leer también como una versión moderna del mito de Ulises, porque Florentino se enamora de Fermina y es un amor que dura toda la vida, aunque él tenga cantidades de amantes y Fermina se case con el doctor Urbino y todo eso. Y muchísimos años después, al fin de la vida, se encuentran de nuevo, él es viuda y acepta su amor. Y yo pienso que también eso en la vida real no podría ser así, porque él ha cambiado, él también, y de todas maneras están al fin de su vida. Mas García Márquez encuentra un final genial. Ellos van a ser felices juntos en un barco, en un viaje que no termina más. Eso no lo interpreto como siendo el amor infinito, como un viaje infinito, sino como en el terreno de utopía. Van a ser felices juntos, mas sin casa y sin tierra bajo sus pies. En un mundo que no es el mundo real. Y eso es muy interesante porque voltamos a los mismos temas y las mismas preocupaciones. Y eso hace con que los clásicos sean contemporáneos. Por eso vale la pena leerlos. No voy naturalmente a repetir lo que dicen los estudiosos. Todo el mundo conoce Harold Bloom, porque leer los clásicos os recomiendo el libro y todo eso ha sido muchísimo estudiado, mas ahora nos quedaremos en el plano de la charla y de lo que nos interesa hoy. Gracias, Teolinda. Francamente, ustedes ya saben, la calidad de español que ella maneja es casi perfecto. Yo quiero que le brindemos un aplauso ya. Una manera sencilla de mostrarles nuestra gratitud por su presencia. Ella ha dicho una cosa que es muy bonita, muy interesante. Hay clásicos contemporáneos. Las humanities, entonces, no son solamente los libros en griego y en latín antes de las lenguas romances, sino que los clásicos son, como nos lo enseñó Borges, hablando de la metáfora marina. Clasis, de donde viene clásico, es la manera como los barcos se ordenan en el puerto, de tal manera con disposición marina, estrategia de guerra, pues. Entonces los clásicos son el orden que tienen ciertos libros para esperarnos a nosotros y, bueno, bombardearnos también, ¿verdad? O sea, entregarnos algo que nosotros creíamos saber, pero que no estábamos verdaderamente pensando. Estuve trabajando desde antier, por internet, como se trabaja ahora, averiguando sobre Teolinda Gersao. Y esta mañana tuve la fortuna de poder comprar El árbol de las palabras, en portugués. Entonces, he comenzado a leerlo con bastante más facilidad de lo que imaginaba, muy embriagado con el idioma portugués, muy embriagado. Y una de las cosas que voy a decir ahora, espero que ustedes la
comprendan como un gesto de corazón, pero también como un gesto de autoridad. Ella es un clásico contemporáneo. Leolinda ha escrito, para lo que nos ocupa hoy, aparte de unas enormes, deliciosas cantidades de narraciones, de relatos, dos novelas tal vez clásicas, en este momento con la palabra, todas las letras, que son El árbol de las palabras y La ciudad de Ulises. De tal manera que estamos frente a dos grandes obras a las que yo les he encontrado más en los relatos que en las novelas, porque no las he podido, digamos, comprender todavía en su totalidad. En cambio los relatos sí, 7 páginas, 8 páginas, y es un tema del que vamos a hablar más adelante, que es el problema de lo que Walter Benjamin llamaba una constelación de sentido, ¿verdad? ¿Por qué tú fabricas, cómo haces, cuál es tu arte para hacer constelaciones de sentido? Es decir, tú a través de la prosa modificas la tosuda realidad de los hechos y con los hechos mismos construyes constelaciones de sentido. Esa, digamos, sería tu aptitud clásica. Comencemos entonces para nuestro público con El árbol de las palabras. El árbol de las palabras es una novela que transcurre en Mozambique. Como todos sabemos, el proceso de colonización portugués fue un proceso de un gran continuo hasta finales del siglo XIX, luego de un continuum breve e intenso, difícilmente comprensible, que es el nacimiento de los Estados-nación, que sería entre 1880 y 1950, por decir algo, donde ya esa colonización, exactamente, claro, por eso no, cuando ya se consolida una colonización, como te digo, con otras estrategias capitalistas. Y esa nueva estrategia capitalista que dura hasta el 62, digamos así, cuando surge el gran ejército de resistencia filocomunista, y que va a durar hasta el 75, cuando alrededor de la revolución de los claveles y del gobierno de los coroneles va a terminar la dependencia colonial de Mozambique, lo mismo que la de Angola, y se iniciará un proceso que Kapuscinski, en su libro Ébano, ha trabajado a nivel periodístico con una fineza muy especial, que es cómo quedó África cuando fue descolonizada. Quedó hecha un desastre, podríamos decir, coloquialmente, ¿verdad? Lo que tiene esta novela de poderoso es que es exactamente una reconstrucción de cuando lo que va a acabar no ha terminado de ser bello, lo que van a hacer no ha comenzado a ser terrible, ¿verdad? Eso es como el momento en el que la Casa Blanca y la Casa Preta son la Casa Blanca y la Casa Morena, son las dos casas que fundamentan ese gran problema de territorio como mestizaje de Lorenzo Márquez, es decir, de la capital. ¿Cómo escribiste eso? ¿Cómo comenzaste a fabricar esos 3 grandes capítulos y a fabricar esa constelación de sentido para que nuestro público vea eso? Bueno, yo conozco Mozambique, sobre todo Lorenzo Márquez, y la primera vez que estuve allá, yo tenía 20 años, y fue en los años 70. Y cuando se tiene 20 años no tenemos ideas preconcebidas, vamos al encuentro de la realidad, como la encontramos, y la gente en África es muchísimo caliente, acogedora, afectuosa, y te integran, no te sientes extranjera, igual que aquí, la gente nos hace sentir en casa. Y una experiencia fascinante, por ejemplo, es la de los contadores de historias africanos, con los cuales yo aprendí inmenso, son absolutamente fascinantes. Esos contadores de historias también son clásicos. Claro. Sí, sus historias son intemporales y son fábulas, historias de animales que tienen una lección moral. El conejo, que es un animal pequeño y flaco, es siempre el héroe,
que tiene mucho más inteligencia que el león, por ejemplo, que tiene una fuerza bruta, mas el conejo con su pequeñez y fragilidad lo vence, porque es inteligente. Y eso me lembró como era, por ejemplo, en el siglo de oro de la Grecia, la gente iba al teatro para ver una historia que ya conocía. Y en África también la gente va a oír los contadores que cuentan las historias después de caer la noche, después del sol desaparecer, y las encenan, hacen diversas voces, las voces de los animales, y son como actores. El público conoce la historia, mas quiere tener esa experiencia de asistir a una reinvención, reactualización de la historia en conjunto, en su colectividad, como si fuera a una sesión religiosa. Y es una experiencia mucho más que divertente o literaria. Además es oral, no es escrita, han sido escritos más tarde los cuentos. Pero es una experiencia absolutamente fascinante. Y el contador dice que no va a inventar nada, porque realmente las historias existen ya, que va a buscar una gran caja preta y la va a abrir delante de la gente y tira las historias de allá y las desdobra delante de la gente. Y al fin él cospe para echar fuera el espíritu que lo habitaba mientras él contaba. Y después él torna a meter las historias dentro de la caja y la cierra para marcar la diferencia entre la realidad y la fantasía. Y eso me ha impresionado terriblemente. Y muchos años después me di cuenta que la gran caja preta que él abre es el inconsciente colectivo, donde está la sabiduría de todos. Y él es el chamán, el contador, que tiene un espíritu que lo habita y que le da el poder de contar las historias, de las actualizar. Y esta experiencia conjunta es un acto cívico y sociológico muy fuerte. Y eso me fascinó absolutamente. También porque hoy día no tenemos más ese sentido de colectividad, no hay la sociedad pulverizada, no hay ese sentido de pertenecer a una comunidad. Somos muy dispersos y la globalización es muy llena de problemas, no nos convence. Hay una gran deshumanización en el mundo, como Manuel ha referido, mas yo creo que esos valores son eternos, los valores de la comunidad, de lo que partilhamos, de la sabiduría ancestral que nos es comunicada a través de la literatura. Y el contador de historias hoy, infelizmente, no tiene un espíritu que lo habita. Yo me gustaría mucho, naturalmente, de tener uno. Como todos los escritores no tenemos, estamos muy solos y muy desamparados. Mas la actitud es un poco la misma. Tentamos nosotros abrirnos a una sabiduría que nos es transmitida y la comunicar. Y eso es literatura. Y eso ha sido siempre así
desde la Biblia, desde Homero, desde los grandes libros de la antigüedad, los indianos, el Mahabharata y todos esos, que son repositorios de sabiduría colectiva. Y eso es muy importante. Yo personalmente escribí ese libro como un homenaje a África, con la cual aprendió inmenso, porque en la sabiduría ancestral africana el hombre no es dueño de la naturaleza, es solamente su habitante y no tiene derecho de la destruir, mas sí de habitarla, de venerarla y de transmitirla a sus hijos, porque es todo lo que tenemos, es la tierra que es o debería ser la casa común de todos los hombres, de todas las razas. Y eso yo lo aprendí en África y lo guardé como una gran sabiduría. Tú lo guardaste en tu corazón, pero África como continente lo guardó en su propio corazón y todavía no sabemos. Es decir, el gran dolor de Occidente blanco, por decirlo de alguna manera, es que el Occidente blanco todavía no comprende qué fue lo que África guardó en su corazón, que es lo que Kapuscinski trata de ilustrar como el gran desastre político de los países de ébano, ¿sí? O sea, como se llama su libro, ébano. Bueno, ¿qué pasa con estas dos mujeres, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho esa prosa. Pasé 30 minutos muy feliz leyendo en portugués estas primeras 15 hojas, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontré? Lo que encontré fueron dos mujeres. Una mujer que se llama Lola y una mujer que se llama Amelia. Pero entre las dos mujeres hay dos casas. Tal vez el gran problema de Macondo, que es una palabra africana, el gran problema de Macondo, o sea, de 100 años de soledad, es que hay una sola casa. La casa era blanca como una paloma, inicia el capítulo 5, ¿verdad?, de 100 años de soledad. Lo que más me gusta de tu literatura, lo digo ahora ya, es que tú solamente tuviste que rendirte a la realidad de que ese bosque, ese jardín salvaje que rodea a la Casa Preta, no está solo porque también está la Casa Branca, ¿no? Es decir, hay dos casas. No hay una casa, sino que hay dos casas. Y eso puede cambiarlo todo. Porque en una sola casa no cabemos, ¿verdad? No hay espacio para todos, en una sola casa. Pero en dos casas sí hay toda la fantasía de las diferentes formas de ser, ¿no? Entonces, todos los días lavaban la ropa, pero todos los días las gallinas se cagaban encima de la ropa y todos los días la manguera servía para volver a limpiar con chorros de agua la ropa. Esto está así. Ese es un mundo que se parece tanto a nuestro Caribe, a nuestro Pacífico, que se parece tanto a lo que estábamos hablando allí, que es que somos un solo gran mundo, es el mundo en cierto sentido abajo del Ecuador. No tenemos mucho que ver con el hemisferio norte. Aún este lado, esa mirada atlántica de Portugal se ha transformado ya por cuenta de África, ¿verdad? Esa cosa tan bonita que es la existencia de las dos casas, de las dos mujeres, Lola y Amelia, van a constituir entonces algo que estábamos diciendo allí en privado, y es: hubo racismo de blancos con blancos, de negros con negros, de blancos con negros, de negros con blancos, y todas las variaciones posibles del racismo, pero nunca hubo apartheid. ¿Sí? Es decir, estamos frente a dos maneras de ver el mundo. La manera portuguesa, un imperio a pesar de sí mismo, en cierto sentido, ¿verdad? Portugal como un imperio a pesar de sí mismo, ¿sí?, con su melancolía extensa, inagotable. Y del otro lado, un imperio a la manera sudafricana, imperio inglés, holandés, donde ya los blancos sí se establecen y separan, apartan a los negros.
Dice Olinda, con mucha perspicacia, que parte del proceso que ayudó al fin del apartheid en Sudáfrica fue copiado. Como ustedes saben, si miran el mapa, Mozambique está exactamente en la costa oriental de lo que luego es la parte inferior de la gran Sudáfrica. Entonces, esa Sudáfrica que tuvo apartheid siempre podía mirar hacia un Mozambique. Hubo guerrilla, claro que sí, hubo grandes problemas, hubo grandes dolores, enemistad entre la guerrilla y la potencia colonial de Portugal central, pero que aún así produjo siempre, todo el tiempo, una mirada tolerante al otro, tolerante a través del humor, de la gracia, del baile, de las dificultades del baile entre estas mujeres, que lo único que querían en cierto sentido era bailar. Y viene ya la poesía de Olinda. Hay fragmentos, los voy a leer ahora, fragmentos poéticos muy particulares, pero ¿por qué no nos hablas un poco de esa influencia bondadosa de Mozambique de las prácticas políticas de ciertas zonas de África frente a la apartheid? Bueno, en una cierta medida no estoy de acuerdo contigo, porque creo que todo el colonialismo es malo. Lo portugués, como cualquier otro, habría sido mucho mejor en el mundo si jamás hubiéramos tenido colonialismo. Nosotros habíamos cometido los mismos errores de todos los otros. Mas, a pesar de todo, es verdad que ainda ahora hay muchos lazos afectivos entre las personas. Los lazos son individuales, también entre Portugal y Brasil. Los países ven solamente el interés, el dinero. La gente no, la gente establece contactos humanos de persona a persona. Y es verdad que muchísima gente en Portugal, el régimen de Salazar, la dictadura, todo eso, han explotado África el máximo que han podido. Y Portugal también, el índice de analfabetismo era cualquier cosa como 80% bajo la dictadura. Y eran unas 100 familias que hoy todavía son las que tienen dinero y poder en Portugal, y son las mismas. Y se mantiene lo que hoy pasa en todo el mundo, que es el connubio entre la alta finanza y la política, desgraciadamente. Eso se pasa en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, infelizmente. Estamos muy lejos de progredir moralmente. Mas, en todo caso, también es verdad que muchos portugueses que vivían en la miseria en Portugal, porque se vivía realmente en la pobreza, en un porcentaje terrible. Muchísima gente pobre que trabajaba en el campo ha partido para África, no para colonizar, mas para sobrevivir. Y ha establecido relaciones de afecto con los negros, porque los sentíamos muy próximos a nosotros. Los africanos, y puedo decirlo porque lo conozco, de Mozambique de una manera muy especial. Cuando Vasco da Gama llegó allá, Mozambique era ya una mezcla de razas. Los árabes llegaron muy primero de los portugueses, y África ha sido siempre una mezcla de otras razas.
Mas cuando yo estuve lá los años 60, Mozambique tenía influencia de India, había muchísimos indianos allá, influencia oriental, no había muchos chinos, mas había muchísimas porcelanas chinesas, había muchos inmigrantes de todos los países de Europa y había una proximidad, una vecinanza con África del Sur, naturalmente. Y los portugueses tienen muy poca autoestima y nunca reconocen su parte positiva. Y si yo digo esto, la gente en Portugal no está de acuerdo, mas yo he voltado a Mozambique cuando estaba escribiendo el libro y la gente fue fantástica. Yo decía que era escritora, estaba escribiendo un libro y me llevaban a todos sitios y me enseñaban cosas y me decían, pone esto en el libro y tú si puedes escribe también en el jornal. Y Mozambique era entonces el país más pobre del mundo. Los africanos entraron en guerras entre facciones en Mozambique, entre Frelimo y Renamo, y muchísima gente ha morido y el país ha empobrecido, y igual en Angola. Y después, felizmente, la guerra se acabó y los países progreden y hoy yo he voltado más veces a Mozambique y ahora la situación, gracias a Dios, es muy diferente. Mas es verdad, y eso es un facto, no podemos negarlo, que nosotros jamás habíamos tenido apartheid. Y cuando íbamos al África del Sur, nos chocaba la diferencia. Había hoteles para blancos y bancos de jardín para blancos, otros para negros, y cafés y fuentes donde se podía beber y que eran separadas, como si los negros tuviesen lepra o algo así. Y si tenía sexo entre blancos y negros, se era punido con prisión, con cárcel. Entonces eso a nosotros nos parecía imposible y es verdad que no podríamos dejar de tener tenido alguna influencia buena, porque miles y miles de sudafricanos venían al fin de semana y por las ferias a Mozambique y venía una realidad diferente y decían, mas ¿por qué no? Porque no ha de ser posible vivir sin apartheid. Y debo decir que la figura política que yo más admiro es Nelson Mandela, que jamás ha tenido odio o voluntad de venganza, mas al contrario, se ha casado con una mozambicana que ha sido mujer ¿cómo se llama? Ella es Graça Machel, es viuda de Samora Machel, que ha sido presidente mozambicano, y él ha incentivado a su pueblo a no tener odio, mas a colaborar. Y creo que negros y blancos, y como todas las razas, los portugueses somos muy mezclados y nos orgullamos de eso. Y creo que basta una casa para todos, no tiene que ser ni blanca ni negra, es una casa mezclada. ¿Por qué no? En el libro sí que hay las dos, porque hay dos figuras de mujer, como Manuel ha dicho. Es Loya, que es la ama de leche, que es negra, y que la niña que cuenta la historia ve como su madre, es ella que ella ama y que es realmente su madre afectiva. Y su madre verdadera, que es muy racista y que detesta África y después se va a Australia con un otro hombre y abandona su familia.
Porque eso ocurre también en Portugal, naturalmente. Ni todos han amado África, muchos la han odiado. Eso es así en todas las partes. Entonces en el libro sí que hay la diferencia entre blanco y negro, mas lo positivo es lo negro. Clarísimo. Hay una casualidad muy bonita que hablábamos también en privado, y es que Pessoa, por asuntos relacionados con su padre, que era un diplomático, su padrastro más exactamente, era un diplomático, termina viviendo en Durban bastante tiempo, digamos desde los 7 meses hasta los 14 años, digamos. O sea que Pessoa también comprende perfectamente que ser portugués es también ser africano. Es decir, eso no es una... pero no deja de ser muy particular como Teolinda, en cierto sentido, se pessoiza cuando decide que su estancia personal, subjetiva, individual en Mozambique, tiene que convertirla en una historia que muestre esta historia. Entonces hay una familiaridad de fondo, diríamos nosotros. Hoy yo quiero decirle, regalarle a usted mi percepción de que usted hace su Pessoa al hacer esta novela, ¿verdad? Eso me gusta mucho, haberlo encontrado y poder decirlo personalmente. Ahora, tenemos dos cositas que nos quedan fuera, que son importantes. Una de ellas sería los relatos cortos, ¿sí? Los relatos, de eso sí conseguimos en español, hay buenas ediciones. Hay 2 relatos que yo trabajé ahora por esta presentación que me gustan mucho: la mujer que se robó la lluvia, ¿sí? La mujer que se robó la lluvia, la mujer que escondió la lluvia, y la dedicatoria. Son 2 cuentos tan distintos, y uno es tan misterioso, tan mágico, tan chamánico, y el otro es tan del nuevo chamanismo posmoderno, ¿verdad? Que háblanos un poco, si quieres, de esa relación tuya, para luego hablar de lo que yo llamo la constelación de sentido en las novelas largas. Luego te voy a pedir que veamos, lógicamente, en este ejemplar que lees tú, la página 17. Un cuento de todos los escritores que son acá y de otros escritores más antiguos también. Nuestros viejitos ancestrales, como esa de Queiroz, sí. En la traducción se llama La mujer que atrapó la lluvia. Es también un cuento de Mozambique que un amigo me ha contado y yo lo conté de una otra manera. Y la dedicatoria es una historia que ha ocurrido conmigo en una sesión de autógrafos una vez. Ese es diferente. Ahora va a volver a suceder acá. Yo también te Mas tú tienes una otra historia. Esa es una historia que me ha conmovido muchísimo. Es un pedido que un señor me hizo. Él estaba siempre al fin de la cola y al fin me ha pedido una dedicatoria especial porque la mujer que él amaba lo había dejado hacía un año en ese día. Y él quería que yo escribiese algo tan fuerte que la mujer volviera para él. Y él estaba seguramente emocionalmente muy perturbado y yo le dije, bueno, me repara, yo no tengo capacidad para esto, nadie lo tiene, ¿cómo voy a escribir? Mismo si el espacio de una dedicatoria es tan pequeño. Y él dice, yo he traído más unas follitas de papel. Y entonces, bueno, yo escribí algo y no sé cómo la historia ha terminado, mas 2 o 3 años más tarde yo fiz su pedido. Yo escribí un cuento donde digo su amor por aquella mujer y el pedido que alguien escriba una dedicatoria que
que la traga de vuelta. Y ese es el poder mágico de la literatura en el que él creía y que los escritores realmente no tienen, mas a mí me ha conmovido que él lo acreditase. Entonces, esa es la historia. Bueno, entonces tenemos el gran problema del humano. No solo el humano tiene que viajar, no solo el humano no sabe qué hacer con Telémaco, el hijo que dejó, ni con el perro Argos, que ya está por morir, ni mucho menos con Penélope, que según las dos versiones no estaba solamente tejiendo, sino que... Entonces... Pero tenemos un episodio que es el episodio clave, porque lo ha usado toda la filosofía contemporánea, y es el episodio de los lotófagos, ¿verdad? Los comedores de lotos, de Herodotus, que Tennyson hizo un gran poema a los comedores de lotos. Entonces los iluminados, los ilustristas, la escuela de Frankfurt, conoces, que estudiaste en Berlín, Adorno, Horkheimer, ellos entonces dicen, bueno, la historia es la siguiente: la astucia de Ulises, de Odiseo, consiste en recrear las condiciones de las que el ser humano tiene que superarse. Y el episodio más fuerte, que más afecta nuestra relación con el mundo hoy, es el de la nostalgia, ¿verdad? Es decir, ¿por qué nos vamos de los países? ¿Por qué volvemos a los países de los que nos fuimos? ¿Por qué tú amas en cierto sentido a través de tus palabras más a África que a Portugal? Sin embargo, tienes que reinventarte a Ulises en Lisboa. ¿Por qué? ¿Cuál es ese motor? El motor de la nostalgia, del nostos, del dolor del nostos, es decir, del dolor de algún tipo de patria original que hemos perdido. Las migraciones, los escapados, los otros que no pueden vivir en su país, los 4 millones de colombianos en Estados Unidos, los 1,5 millones en España, los ya no se sabe cuántos millones en Venezuela. Y siempre lloramos cuando suena un vallenato, ¿sí? Cuando suena la música nuestra. Todo ese mundo ya está prefigurado en el episodio de los comedores de lotos. Lo usan entonces los filósofos de la dialéctica del iluminismo, de la ilustración, de la Aufklärung, pero también lo usa Derrida como una prótesis del problema de la droga, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso muy lindo, que es el de los lotófagos. ¿Cómo trabajaste a Ulises en la ciudad de Ulises? Es decir, en tu novela del 2011, lo último, en cierto sentido, es lo último publicado, digamos así, que es cómo es esa leyenda de que Lisboa ya es la cuna de la nostalgia, porque la fundó Ulises, ¿verdad? Entonces, si pudieras hablarnos de esto, de cómo concebiste la novela, cómo... Muy brevemente, porque creo que los tiempos pasan, ¿no? Muy brevemente, estamos en una gran crisis en Europa y en Portugal también. Portugal ha sido durante décadas un país de inmigración, durante la dictadura y todo eso, y creíamos que después del 25 de abril todo iba a cambiar y la gente voltaría y encontraría su patria, mas no es así. Infelizmente, hoy somos de nuevo un país de emigración. Y eso me fez pensar en los de lotos, sí. Me fez pensar en nuestras raíces y Lisboa, que ha sido un lugar de partidas y de llegadas, que fue parte del Imperio Romano, más que, según una leyenda que tiene más de 2000 años, ha sido fundada por Ulises.
y hizo en una altura en que Grecia ya era en una situación económica desesperada y se hablaba de que ella iba a ser forzada a salir del euro y todavía la situación se ha agravado y hoy muchos países están en ese riesgo, perigo. Y más Grecia ha sido la cuna de Europa, de la idea de Europa, y debemos a la cultura griega dos cosas fundamentales que son la racionalidad con Sócrates y Platón y la democracia, aunque imperfecta, mas por primera vez existió en Grecia. Ellos han inventado esa idea. Y a mí me gusta pensar que, según la leyenda, Lisboa fue fundada por un personaje de dos grandes libros de la cultura occidental, que yo leo siempre como la primera novela de Europa. Y fue la matriz de todas las novelas que se escribieron después. Y entonces Lisboa se convierte en una ciudad literaria porque ha sido creada por un hombre que no ha siquiera existido y jamás ha estado en Lisboa. Los griegos sí, Lisboa es posiblemente de origen fenicio. Después los griegos vieron no como colonizadores, mas como comerciantes. Y después los romanos como imperialistas y han hecho su imperio. Lisboa era una ciudad importante del imperio romano y Julio César, lo que fue asesinado a la entrada del Senado, ha vivido en Lisboa y ha cambiado su nombre de Ulisipo para Ulisipo Felicitas Julia. Julia de su nombre, de Julio César, y Felicitas porque él fue feliz en Lisboa, se sintió en casa y amó la ciudad. Todavía tenemos un teatro griego y montes de ruinas arqueológicas romanas, árabes más tarde. Entonces Lisboa es una mezcla de culturas. Mas es una ciudad literaria porque desde su origen existe esta ligación a la literatura. Y en mi novela, un casal de amantes, de jóvenes que son artistas plásticos, visuales, piensan a hacer una exposición, una instalación sobre Lisboa. Y se divierten, no llevan la idea a serio porque les parece imposible hacer una exposición sobre una ciudad con 30 siglos de historia. Mas lo piensan, que iban a escoger, que iban a mirar para hacer esa exposición, que al fin de la novela realmente se hace. Y entonces eso me hizo olhar para Lisboa de un otro punto de vista, a partir de algunas ideas muy visuales y muy fuertes. Y siempre con la Odisea y la historia de Ulises, una historia de amor que ellos viven también como pano de fondo. Y naturalmente pensar en Pessoa, que ha escrito sobre Ulises y que fue un poeta de Lisboa y ha amado Lisboa muchísimo y que como muchos portugueses venía de la diáspora, de estudiar en inglés, de vivir en Sudáfrica, en Durban, y de vivir lá y de ser una mezcla de otras culturas, mas amar Lisboa y pensar en Portugal de una u otra manera, porque cuando viajamos, cuando vivimos en otros países, vemos el nuestro de una manera más amplia. No, por favor, Teolinda. Entonces, está muy bien. Entonces, digamos, hemos tratado de acercar a Portugal a África como en la realidad lo ha sido, y no hablar de ese Estado-nación portugués descolonizado y descolonizador, cuando en realidad África ha estado siempre en Portugal.
tenemos también muchos miles africanos también ahora en Portugal. Están devolviendo la visita. Exactamente. También de otros países. Muy bien, muy bien. A alegria cada manhã como pássaro batendo na janela. E o sol era uma cabeça de girassol gigante. Percorre-me, disse a casca do caracol. E eu segui com a ponta do dedo a linha escura que partia de ponto e se alargava numa roda, e quando ia acabar se transformava noutra, e nenhuma delas tinha fim, nem se fechava. Vem comigo, disse a formiga, desaparecendo na terra. Canta mais alto, disse a cigarra. Entra dentro de mim, disse a árvore. Eu te levo, disse o vento. Ven conmigo, dice la hormiga. Levántame, dice el viento. Muchas gracias.